Ya está en nuestros estudios Gonzalo Sanservino, investigador adjunto del CONICET y delegado de ATE CONICET. Hola Gonza, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy contenta de tenerte para esta actualización del mundo del CONICET que nos viene súper bien para saber qué temas se están tratando y qué conocimientos están circulando, podemos decir, en distintos medios de comunicación y claramente dentro de las narrativas sociales que van apareciendo. Así es, estamos en eso. En CONICET tenemos una situación que es que todo el tiempo hay novedades con las políticas de financiamiento, y en la última semana apareció un tema que me parecía interesante abordar porque se está, digamos, insistiendo mucho sobre eso, que es el de las ciencias sociales en CONICET. Apareció una noticia muy preocupante la semana pasada, ya parece que hubiera sido hace 1000 años, porque todo pasa muy rápido, pero no, fue hace muy poco que el presidente de CONICET estuvo en un almuerzo con autoridades y de institutos de la provincia de Córdoba, y ahí mencionó, en esa reunión, ha trascendido a la prensa, que estaba en los planes de las autoridades de CONICET de recortar el financiamiento a las investigaciones en ciencias sociales y también recortar las becas. Y todo esto es parte de una campaña que viene hace rato, en particular contra las ciencias sociales de CONICET, instalando muchas mentiras, así que me parecía bueno poder abordar qué es lo que hacemos y también desmentir las mentiras que se están instalando y que son parte de la campaña que apuntaba claramente a esto, a desfinanciar una parte de CONICET. Sí, me llama la atención, y en realidad no tanto, cómo hay un discurso bastante establecido de la utilidad en las investigaciones en ciencias sociales, ¿no? Es algo que circula bastante y que tienen ¿para qué sirven? O en este contexto, ¿para qué voy a financiar una investigación en sociales? Lo raro está en que una persona que se encarga de justamente gestionar el CONICET, estamos hablando de Daniel Salomone, que diga algo así, ¿no? Tan impunemente. Sí, efectivamente, y es una política de gobierno, claramente, es una política que se viene instalando desde las redes sociales, desde ciertos medios de prensa también, que se hacen eco de este tipo de campañas y que después empieza a trasladarse a los funcionarios oficiales y que se convierte en políticas concretas, porque, por ejemplo, uno de los mitos que se instala para desprestigiar el CONICET es que el CONICET investiga el ano de Batman. Esto que era un latiguillo recurrente de los trolls libertarios en redes sociales, en el último mes lo dice el vocero presidencial Adorni, lo dice la vicepresidenta de la Nación Villarruel, entonces ya es más que un ataque en redes sociales. Y finalmente esto aparece acá como una amenaza de una política científica en donde a partir de estas cosas que son mentiras, porque CONICET no investiga el ano de Batman, porque la mayoría de los investigadores y becarios y becarias de CONICET no trabajamos en el área de ciencias sociales, y a partir de estas mentiras esto se traduce en una política pública, que aparte también es mentira que solo vayan a desfinanciar las ciencias sociales, o sea, somos blanco de ataque, pero hoy el CONICET están haciendo pelota todo, están desfinanciando todo, y digamos, con este discurso de atacar una parte del CONICET, terminan ajustando fuertemente y casi llevando al vaciamiento al conjunto de los organismos científicos, de las universidades nacionales. Sí, algo que hablábamos también en la emisión anterior eran estos despidos, ¿no? Del sistema más administrativo del CONICET, y como eso llevaba también a un desfinanciamiento o un desmantelamiento en realidad de la estructura. También estuvo circulando, más allá de esto de las ciencias sociales específicas, hubo, ¿no?, algo también con respecto a los títulos de los informes que se estaban publicando. Sí, efectivamente, ahí, uno de los caballitos de batalla recurrentes es esto del ano de Batman, sí. Que si está CONICET investiga el ano de Batman. ¿De dónde salió esto? Porque ¿cómo surgió de repente Batman y su ano, no? Porque son dos cuestiones que empezaron a estar juntas. Esto surge a partir de la búsqueda de ciertas investigaciones, de artículos, de ponencias publicados por investigadores o becarios y becarias de CONICET. Se agarran
toman así 2 o 3 títulos de una institución que tiene 10.000 investigaciones en marcha. O sea, claramente estas investigaciones en particular no son representativas de todo el universo CONICET, ni siquiera de todo el universo de las ciencias sociales, porque CONICET hace mucho más que esto, pero además es, digamos, el procedimiento para juzgar esas investigaciones es espurio. Primero, porque juzga la investigación por su título. O sea, toman el título y dice, bueno, el título menciona el ano de Batman, CONICET investiga el ano de Batman. Bueno, eso es falso. Los artículos, ponencias en cuestión, hablan sobre otras cosas, que cuando uno se pone a leer, se toma el trabajo de leer esos trabajos que se apresta a criticar, y se encuentra que hablan de otra cosa. Un título no es indicativo de el contenido de algo, sin ir más lejos. Una investigación que ahora se está haciendo famoso, un artículo que se está haciendo famoso, su título es "De los picapiedras a los supersónicos, maravillas del desarrollo tecnológico con convergencia". Uno dice, ¿qué? ¿Una investigación que de CONICET que habla de dibujitos animados? No, es un artículo del presidente de la Nación, Javier Milei, que es un artículo de economía, pero su título no es... uno no puede juzgar ese trabajo de investigación, que puede estar bien, puede estar mal, a partir de su título. Bueno, acá pasa lo mismo. Si el título habla del ano de Batman, no quiere decir que está hablando del ano de Batman. Estas investigaciones en particular de lo que tratan es de la homofobia en la sociedad norteamericana en la década del 50 y cómo eso impacta sobre el mundo del cómics, de las historietas, que es, o sea, hay todo un proceso por el cual hay una campaña contra ciertos personajes de historietas, entre ellos Batman, porque supuestamente desde algunos autores que vienen del campo de la psicología, muy de derecha, muy conservadores, en la sociedad norteamericana en los 50, atravesada por el macartismo, dicen que ciertos personajes de historieta que consumen los jóvenes, que consumen los niños y niñas, promueven la homosexualidad. Entonces eso desata toda una serie de reacciones en ese mundo. Y lo que está estudiando en realidad el texto es la homofobia en una sociedad y cómo eso se traslada también a la forma en que aparecen ciertos consumos culturales, estudiar el cine, estudiar las series, estudiar la literatura, nos habla de un corpus de ideas con la que se forma el pensamiento en una sociedad determinada. Entonces esos son estudios relevantes. Si pensamos en fenómenos como el machismo, la xenofobia, eso son valores que llegan a la sociedad por algún vehículo, y la cultura de masas es también vehículo de eso, y analizar cómo ese contenido aparece en ciertos consumos culturales que en particular llegan a las personas más jóvenes que están formando su pensamiento y su visión de la sociedad, es absolutamente relevante. Ahora, eso no es el ano de Batman, es sobre otra cosa la investigación. Sí, con esto que decís, Gonzalo, me pasan dos cosas. La primera es lo simple del mecanismo de poder simplificar al máximo una idea, ¿no? Y eso reproducirlo hasta el cansancio, hasta que se termine un poco incorporando. Y lo otro que me pasa es que son discusiones que se vienen teniendo, no solamente ahora, sino que se vienen teniendo hace bastante tiempo, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué hacen los investigadores o investigadoras con nuestra plata, ¿no? Y nos pone en un lugar muy incómodo tener que estar todo el tiempo fundamentando, justificando o respondiendo, siendo reaccionarias o reaccionarios muchas veces a estas ideas que se instalan con intereses muy precisos. Y lo segundo que pienso con esto que decís a través de una caricatura, un dibujo y demás, es lo importante que es pensar en estos sistemas de ideas, porque después se termina siendo muy fácil crear argumentos totalmente ficticios, como por ejemplo que a principios del siglo XX nuestra sociedad era una de las primeras, o nuestro país era como económicamente el primero, ¿no? Y no se cuestiona qué contenido está atrás de eso. Bueno, quiénes estaban bien, quiénes están mal, y ese vaciamiento que también se ve mucho en educación, decir, bueno, no, desde ahora son habilidades, basta de contenido social, con la reducción de horas, no tan solo en los institutos de formación terciaria, sino también en las secundarias, terminan vaciando de ese contenido que básicamente nos permite
repensarnos de otra forma, ¿no? Entonces, esta distinción entre un lado, qué fácil que es reproducir una idea hasta el cansancio y que hablemos todos del ano de Batman, y por el otro lado, ¿para qué se está vaciando tanto de contenido? Y hablo específicamente de las ciencias sociales, porque bueno, estamos tratando de eso en la columna, y que sea lo importante sea lo que tiene una funcionalidad más práctica, ¿no? Los estudios contables, informática, programación, o sea, como que eso me pasó escuchándote. Sí, efectivamente es así, o sea, hay una reducción de la ciencia a lo inmediatamente útil, entendiendo utilidad como comercialización, o sea, la valorización inmediata de las investigaciones, y la ciencia no funciona así, y hay muchísimas cosas que no dejan de ser útiles para la sociedad porque no se traduzcan en una monetización inmediata. Por ejemplo, yendo a esto de la reducción, el campo de las ciencias sociales investiga muchísimas cosas, muchísimos problemas relevantes para la sociedad, desde la economía, pasando por los problemas de vivienda, los problemas laborales, la pobreza, la educación que mencionaste, las relaciones internacionales, la política, y todo eso hace a nuestra forma de vivir, hace a problemas que tenemos particularmente en la Argentina y que sería bueno pensar soluciones, porque las cosas no se solucionan mágicamente sin entender cómo se generan, y las ciencias sociales, las investigaciones en ciencias sociales en CONICET aportan a la comprensión de muchos de estos problemas. El tema es que para el gobierno el ataque a las ciencias sociales parece esconder que no hay un interés por resolver estos problemas sociales. Entonces, ¿para qué vamos a investigar los problemas de la pobreza, del acceso a la vivienda, las problemáticas laborales, si la concepción que está detrás de este gobierno es que todo eso se va a resolver solo con el mercado? Y ahí aparece un último tema que ha estado por lo menos bastante en boga para mí, en el último tiempo, porque en los últimos 2 días he sufrido un ataque bastante fuerte de trolls libertarios en redes sociales que cuestionaban, yo soy doctor en historia, investigo en el área de historia económica, cuestionaban en particular mis investigaciones, y nada, para responder, lo que me puse a pensar, bueno, lo que está detrás de esto es que no sirve investigar historia, y hay como una concepción mágica de, o lo que están pensando es que no hay que enseñar más historia en los colegios, que la historia no tiene ninguna utilidad ni para nosotros como sociedad, ni para quienes nos gobiernan. Vos mencionabas estas concepciones de cómo estábamos a principios de siglo. Bueno, la historia tiene mucho para decir de eso, y nuestros gobernantes tendrían mucho para aprender de eso, y de cómo pensar un país a partir de las experiencias que ya tuvimos, con lo cual, digamos, que la historia no sirve es discutible, que no haya que enseñarla en los colegios es discutible, pero sí estamos de acuerdo, y yo calculo que muchos de los que responden en redes sociales estarían de acuerdo, no, historia hay que enseñar, y bueno, la historia hay que escribirla, alguien la tiene que escribir, alguien la tiene que investigar, alguien tiene que escribir los manuales de historia, las currículas escolares, y bueno, eso necesita profesionalizar investigadores que se dediquen a hacer historia. Y eso es algo de lo que, por ejemplo, hace el CONICET, hacen las universidades nacionales, que en este contexto y con este gobierno están siendo brutalmente desfinanciadas. Quien habla es Gonzalo Sanz Servino, es investigador adjunto del CONICET, delegado de ATE CONICET, haciendo la columna mensual, esta columna de Ciencia Sin Relato. Gonzalo, te agradecemos muchísimo la presencia en FM La Tribu, y vamos a seguir charlando sobre el universo CONICET en el mes que viene. El mes que viene nos vemos. Gracias, Gonzalo.